Lo esperado por todos es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Sobre nosotros. Desde que se abrieron las puertas de este lugar, ahí está. Y se ha paseado aquí en medio nuestro, en medio de la alabanza, de los ministros aquí de alabanza que tenemos maravillosos. Yo sé que Dios se ha paseado acá. Y espero que hoy esta palabra pueda atesorarla en su mente, en su corazón. De verdad que la preparé con mucho cariño, con mucho amor, guiada pues por el Señor que me la ha regalado desde el año pasado. Estoy dándole vuelta yo a este mensaje. Y ahí como que el Señor me ha regalado esta palabra. Quiero compartirla con ustedes hoy. Yo sé que así como ha sido de bendición para mí, va a ser de bendición para ustedes. Amén. Bienvenidos acá, mi hermano Iván, mi hermana Merce. Dios la bendiga. Ahí Iván le transmite el mensaje. De verdad que es un gusto tenerla siempre acá. Y esta semana estuvo de cumple, estuvo de 15. De 15. Gloria a Dios por la vida de nuestra hermana. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos toda la gloria y toda la honra a Dios, porque tú has sido bueno. Porque nos has ayudado, Dios, nos has permitido estar en este lugar, compartir la palabra, compartir las alabanzas. Gracias, Dios, porque tú eres, Señor, bueno en gran manera, porque has permitido, Dios, tenernos acá en este lugar, Señor, llenándonos de ti, de tu presencia. Síguete quedando, Dios, sigue guardando cada una de las clases, que cada niño también salga lleno de tu presencia, Dios. Guarda a los hermanos que están trabajando en otras iglesias, Señor, hermano Juan Carlos, grupo de Cruzada, bendícelos a ellos también en ese lugar y que también haya ese mover de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Y el título del mensaje es Equipados para vencer. Amén. Equipados para vencer. Cada uno de nosotros, cuando vamos a efectuar un oficio, una tarea de algo, de lo que sea, siempre buscamos el equipo adecuado, ¿verdad?, para hacer dicha tarea. Y los que están en ciertas empresas trabajando, en sitios de trabajo trabajando, cuando ingresan a la empresa, les proporcionan ¿qué? Su equipo de trabajo. ¿Y será el mismo equipo de trabajo para todo el mundo? No, ¿verdad? Mi hermano Jonathan, que lo tengo aquí de frente, tiene un equipo de trabajo diferente al mío, ¿cierto? Él usa botas industriales pesadas para que cualquier cosa que se le caiga en el pie soporte, casco, guantes, además chalecos reflectivos, en fin, su bombacho adecuado, todo dispuesto ¿para qué? Para la labor que va a hacer. Yo no, a mí me dan marcadores, tinta, un borrador, de esos que me equipan a mí, y eso sí hay, sí hay. Si no, defiéndase como pueda. Ay Dios, gloria a Dios por los colegios públicos, gloria a Dios. Y así, digamos que en el diario vivir es así. Tenemos que equiparnos de lo necesario para hacer X o Y labor. En la vida espiritual, en el campo espiritual, también es lo mismo. Dios a nosotros desde el principio siempre busca equiparnos y busca darnos herramientas para que nosotros podamos enfrentar diferentes situaciones que se nos puedan presentar en la vida. Y las situaciones que se me presentan a mí son muy diferentes a las que se le presentan a ustedes o a cualquiera, ¿verdad? Por lo tanto,
ese equipo que Dios me va a dar a mí no va a ser igual al de usted, al de al lado, al que tiene atrás o que tiene adelante. Cada quien tiene algo de Dios diferente porque usted vive diferentes situaciones. Y cada vez que vivimos X o Y situación, entonces debemos hacer uso de ese equipo, ese equipaje, esas herramientas que Dios nos da, ¿cierto? ¿Qué tal el hermano Jonathan? Le da a la empresa su equipo de trabajo y ese día va a trabajar y llega en bermuda, en camiseta y en cross. ¿Qué tal? ¿Qué dirá el jefe de personal apenas lo ve? Bueno, ¿y usted para dónde va? ¿Y dónde está su equipo de trabajo? ¿Dónde están sus herramientas? Vaya para su casa. Usted quiere ir a playa, vaya a playa. Esa pinta es de playa. Vaya para playa. Así que Dios quiere que hoy nosotros, pues, a través de esta palabra podamos tener en cuenta cuáles son esas cosas que Dios te está dando a ti en el diario vivir, en el transcurso de tu vida, que las puedes sacar en el momento en que se considere necesario. Desde el principio de los tiempos, Dios siempre se ha preocupado por proteger a la humanidad, tanto física como espiritualmente. A pesar de nuestros errores y de lo que hayamos cometido, Dios nunca nos lanza a situaciones que Él sepa que no podamos manejar, ¿cierto? En Génesis, y quiero empezar allá desde el principio, en Génesis 3, capítulo 1, voy a leer el versículo 21 y después salto al 23. Dice Génesis 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y el 23 dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahí en el principio de la humanidad, cuando Dios crea todas las cosas, vemos que crea al hombre y lo pone en el huerto, ¿verdad?, del Edén. Y entonces pasa lo que ya todos sabemos, la serpiente, el pecado entró y, mejor dicho, se formó el enredo. ¿Qué hace Dios? Dios saca al hombre y a la mujer de ese sitio hermoso en que lo había colocado. Y los manda, ¿qué? Fuera. Pero lo que me gusta mucho de la situación es que a pesar del error cometido, a pesar de todas esas circunstancias que ya usted conoce, porque yo sé que usted ha leído esta parte de la palabra, Dios al hombre y a la mujer no lo deja a su libre albedrío. No dice, se van y compónganselas como puedan. Ustedes verán. Están desnudos, se están teniendo vergüenza de su cuerpo, compónganselas. Ellos al principio se las arreglaron y se colocaron unas hojas, ¿verdad? Pero eso era algo momentáneo. Y Dios, en su inmenso amor, que aquí vamos a ver también a ese amor de padre que tenemos nosotros con Dios, cómo Él se preocupa por vestirlos. Él no los saca desnudos, lo hubiese podido hacer. Váyanse y ustedes verán, arréglensela. Ya ellos verán cómo cubrían sus cuerpos y cómo se quitaban su vergüenza. Pero no, Dios le hace túnicas. Ya sabemos que también ese sacrificio que hizo Dios ahí en ese momento también simboliza mucho ese sacrificio de Cristo que iba a suceder ya
posteriormente. Pero le hace túnicas con pieles y los viste, los cubre, no los deja con frío, no los deja al desnudo, los saca, pero le da la opción de ¿qué? De trabajar la tierra. Ellos sabían que al salir de ahí no iban a morirse de hambre. Les iba a costar más trabajo conseguir las cosas, eso sí, porque antes todo lo tenían ahí a un estirar de mano. Pero ahora no, ahora les tocaba sudar, labrar. Pero ahí vemos cómo Dios les dio las herramientas para que ellos pudiesen subsistir, sobrevivir en medio de esa situación que se había creado en ese momento. Quiero que ahí veamos, en medio de tantas cosas que podamos aprender de ese suceso que pasó ahí, podamos ver primero el amor de Dios como Padre, que en medio del error y en medio de la situación que se vivió, Dios trató de guardar y proteger a ese ser que había creado. Cómo Dios le da esas herramientas para que ellos puedan seguir viviendo en ese mundo que Dios había creado a pesar de toda situación. Más adelante en la Biblia vemos también la situación del pueblo de Israel cuando Dios los va a sacar de Egipto. Fíjense que ahí en el principio de la humanidad ya Dios empieza, como vemos ese amor de Dios para equipar al hombre en medio de cualquier situación. Y acá cuando va el pueblo de Israel a salir de Egipto, ya era un plan que Dios tenía concebido desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Aun cuando José inició su proceso en Egipto, que fue gobernador, ya en su muerte ya José sabía que Dios iba a sacar a Israel de Egipto para sacarlo de la esclavitud, porque en el momento que estaba José todo era chévere, todo estaba sabroso, pero después que murió José ya se montó alguien más y se montó alguien más y después ya el otro que ya ni conocía a José, y quién es José, y quién es ese, y quién es este pueblo. Y entonces ¿qué hacen? Someten al pueblo a esclavitud. Y Dios empieza entonces a crear ese plan perfecto para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y es entonces cuando toma a Moisés. Pero Dios, cuando toma a Moisés para que emprenda la labor de sacar al pueblo de Israel de Egipto, a Dios no le servía a ese Moisés que estaba en el palacio del faraón, ¿cierto? A Dios no le servía a ese Moisés que estaba cómodo en las cámaras del palacio, teniendo todo ahí a la mano. No, a Dios no le servía ese Moisés. Dios quería equipar a Moisés con herramientas adecuadas para la labor que le tenía encomendada. Y entonces vemos lo que sucede con Moisés. Pasa el incidente del egipcio, Moisés mata al egipcio, y a raíz de ese incidente tuvo Moisés que huir. Y en esa huida que hace Moisés es cuando Dios empieza ese proceso con él. Moisés tuvo que caminar y caminar grandes distancias hasta llegar a ese lugar donde encontró a esa mujer con la que se casó. A ver, ¿cuál fue ese lugar? Los que estudian bastante Biblia. ¿La tierra de qué?
de Aram, por allá, de Madián. Y era una distancia grandísima de Egipto hasta ese lugar. Moisés le tocó caminarla. Y Moisés allá no iba a estar como estaba en el palacio. Allá le tocó sudar la gota gorda para alcanzar lo que logró alcanzar, que fue una esposa, tener un hijo, formar un hogar, una familia. Tenía que estar ayudando al suegro en las labores. Un hombre que no se dedicaba a nada de eso porque todo lo tenía a la mano. Pero le tocó. Ahí en ese momento que estaba haciendo Dios con él, lo estaba equipando. Porque él iba a hacer una labor ardua. Cuando ya Dios llama a Moisés, ya nota que tiene las herramientas suficientes para nuevamente regresar a Egipto y sacar al pueblo de Israel de allí, de ese lugar. Vemos todas las circunstancias que pasa Moisés allá en ese lugar para donde estuvo. Muchos años duró allá, eso no fue que hoy pasó y ya mañana, no. Pasaron varios años hasta que ya él adquirió esa madurez espiritual suficiente para enfrentar esa labor. Y llega a Egipto Moisés y encuentra al pueblo, ¿verdad? Pero fíjense que Dios también a ese pueblo lo equipó de cosas para que pudiese enfrentar la situación en la que iban a estar. ¿Será que Israel ahí en Egipto era un pueblo débil? ¿Qué me dicen? ¿Era débil? No. Ellos eran esclavos ahí. Eran fuertes. Tanto los hombres como las mujeres eran fuertes. Y desde niños tenían que trabajar porque los egipcios no le daban nada gratis. Nada se lo daban gratis. Y Dios forjó la vida de ese pueblo para que pudiese enfrentarse ¿a qué? A un desierto. Imagínense ustedes un pueblo débil, enfermizo, unos niños enfermizos, unas mujeres débiles. ¿Será que hubiesen aguantado siquiera un mes? No, no lo hubiesen aguantado. Pero fíjese cómo hace Dios. Y quiero que no perdamos el hilo ahí desde cuando empecé hasta lo que vamos diciendo. ¿Cómo hace Dios para ir forjando? Para ir forjando. Para ir dándonos cosas en la vida. En los años que usted tiene, desde que nació hasta este punto donde está. Hoy analice su vida y mire hacia atrás y mire cuánto ha pasado usted. Y de pronto todas esas cosas en las que ha pasado, no, de pronto no, es seguro que todas esas cosas que usted ha pasado le han dejado a usted enseñanzas y le han dejado a usted herramientas para enfrentar otras cosas más. Amén. Porque de nada vale estar padeciendo situaciones, pero se te presenta más adelante otra y entonces no sabes qué resolver. No sabes cómo hacer. Porque sencillamente lo que te dio Dios allá no lo tomaste, no lo tuviste en cuenta. Y entonces cuando se te presenta algo fuerte, ¿para dónde cojo? ¿Qué hago? Y entonces es cuando vemos a muchos cristianos con las caras largas, echándole la culpa a todo el mundo de su situación, empezando por el diablo y terminando por Dios. Y si usted está al lado, también le echa la culpa a usted de su situación. ¿Por qué? Porque no hace uso del equipo, de las herramientas que Dios le ha dado antes. Lo que Dios te da es para que lo uses. Amén.
No para que lo dejes ahí, lo deseches o se te pase por encima y ni siquiera te das cuenta. A veces somos despistados y ni nos damos cuenta. Pero a mí me está pasando. Pero es que yo la otra vez tal cosa. No tenemos en cuenta muchos detalles de parte de Dios. Un pueblo fuerte, un pueblo que por muchos años se fortaleció físicamente, trabajó, no le daban paga, pero Dios al final cuando lo saca de ahí, ¿qué hace el pueblo egipcio? Le da joyas, los llenan de oro, pagándole ¿qué? Todos los años de trabajo que ellos hicieron. No lo hicieron voluntariamente, fue algo que Dios movió ahí, hizo para que todo ese se pudiera dar. Un pago forzoso, pero se dio. Y el pueblo llega al desierto. Ya conocemos a ese pueblo, porque lo hemos estudiado mucho acá en la iglesia, se ha estudiado mucho las situaciones del pueblo de Israel, y yo sé que usted también lo ha leído. Un pueblo quejumbroso, que siempre se quejaba por todo, que nunca veía lo bueno que Dios hacía. Pero en medio de toda esa situación, Dios como Padre nunca los dejó. Amén. Dios nunca como Padre los abandonó. Dios siempre estaba equipándolos de cosas para que ellos pudiesen vencer situaciones. Pero ellos no veían. Dios en medio del desierto, como Padre responsable, les daba el bienestar que necesitaban en el momento para subsistir. Porque no es fácil vivir en el desierto. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido en un desierto. Yo creo que nadie. Bueno, allá dices, yo sí. Entonces, ¿sabes cuál es la situación, verdad? Allá no está la tienda en la esquina para uno ir a comprarse una gaseosa, una ponimalta, bien fría, ¿verdad? Puedes tener dinero en el bolsillo, pero ¿dónde vas a comprar alimentos? No los hay cerca. Y entonces comienza Dios a suplir esa nube gigante que los cubría de día, ¿verdad? Porque el sol en el desierto de día es fuerte. Como mi hermana Graciela hablaba en la dirección, que cuando está ese sol bien fuerte y usted ve ese árbol y se cobija ahí, qué sabroso, ¿verdad? Qué frescura. Pero en ese desierto que no hay arbolito de nada, ¿dónde te cubres? Pero Dios, ¿qué manda? Manda la nube. Y en la noche, cuando ese frío intenso carcomía los huesos del pueblo, ¿cómo los consentía Dios? Con una columna de fuego, ¿cierto? Para que no sufrieran. Si no había alimento, Dios les mandaba el alimento. Acuérdense del maná. Dios le mandaba el maná, que era un alimento rico en todo lo que usted quisiera. Era lo necesario para ellos en ese momento. Pero se quejaron, ¿verdad? No les gustaba. Se aburrieron. Entonces querían comer carne. Carne, ¿por qué? Porque allá en Egipto ellos se sentaban en las ollas de carne y se saciaban, y ahora vamos acá a comer ese alimento liviano que no llena, decían ellos. Y Dios se enojaba, pero mandaba la provisión. ¿Y qué hizo Dios? Ahora le voy a mandar carne, pero no un poquito, le voy a mandar bastante, para que se le saque hasta por las narices, ¿cierto? A veces decimos así cuando tenemos personas glotonas al lado, ¿verdad? Voy a invitar a comer para que te llenes y te sacies y que... ¿Será? Por aquí hay unos que no se sacian con nada. Ciertas personas, ni les voy a decir el nombre.
Pero esa vez Dios mandó las codornices y el pueblo se sació, ¿verdad? Si no había agua, Dios mandaba el agua. Ahí estaba Moisés, siempre en medio de todas esas situaciones. ¿Duraron cuántos años en el desierto? ¿Cuántos? Y ellos en esos 40 años fueron a los almacenes que quedan allá en el desierto a comprarse las túnicas y las pieles para hacerse ropa. Fueron allá a Calzado Tal a comprarse las sandalias porque ya se les habían roto. No, ¿verdad? No. ¿Qué dice Deuteronomios? No, Éxodo, vamos a leer primero Éxodo 13. Éxodo 13, 21. Para ratificar aquí con la palabra lo que les estaba diciendo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Mire qué hermoso es Dios. Y en Deuteronomios 29:5 dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. ¿Y qué dice? Vuestros vestidos, ¿qué? No se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Óigame, una prenda de ropa de 40 años de uso y unos zapatos de 40 años de uso. Tremendo, ¿verdad? Mire lo hermoso que hace Dios con sus hijos. Cuando están en medio del desierto, ¿Dios te abandona en el desierto? No. Ahí en ese desierto Dios te está equipando de cosas para que tú sobrepases la situación y puedas decir: gloria a Dios porque pasé, porque Dios estuvo conmigo. Amén. Dios no abandonó al pueblo nunca, aunque el pueblo siempre pensaba que Dios nunca estaba con él. No veían, ellos siempre se quejaron. Y por esa queja y por esa actitud rebelde que siempre tenían, prácticamente ese pueblo quedó tirado en el desierto. Ese pueblo quejumbroso, ese pueblo que porque sí, porque no, por todo. Porque llovía, porque no llovía, si había agua, si había carne, si había comida, por todo. Por todo. ¿Será que se parece a nosotros? Nosotros a veces nos quejamos de porque sí y porque no. Porque el sol está caliente, ay, este sol caliente, Dios mío. Ahora, a mí me pasa, la otra vez yo reflexionaba, digo, ay, pero yo sí me quejo. Cuando voy a trabajar a mi pueblo, que hace un sol, allá estamos como más caliente que por acá. Y yo, ay, este sol caliente, que no sé qué, que no sé cuándo. Y mira, y esa venía yo quejándome esta semana. Y entonces están echando ahora que es la época de política, ¿no? Están los políticos como que buscando votos y entonces llevaron unas catapilas de tierra y comenzaron a echarle tierrita ahí a la carretera. Y eso se levantó un tierrero. Dios mío, ¿qué es? Yo decía, ay, Dios mío, pero esto será peor el remedio que la enfermedad. Ay, Señor. Y entonces iba yo en un carro de una compañera que me recogió en la puerta de donde yo vivo. Y yo iba quejándome por el sol. Y yo decía, ay, no, pero qué sol, ay, qué sofocación hace. Abrí la ventana. Y mira ese tierrero que hace. Oiga, pero qué tierrero. Pero yo después reflexioné y decía, bueno, pero yo por qué me quedo? Voy en un carro, no me está dando sol. La tierra está afuera, pero aquí el carro está con... Hombre, qué cosa. Esa es una naturaleza que tenemos nosotros de queja. De queja. Después yo misma, que los que estábamos ahí, la que iba al lado es creyente, también asiste a una iglesia, y nos reíamos y dice, oye, pero verdaderamente uno ve que estamos aquí, ¿sabes qué verdad, Señor? Si estamos con los vidrios, no nos está. Lo que tengo que hacer es que llegue a pasarle un trapito porque se llenaron de polvo. Pero nos quejamos
Vea, somos expertos. Yo creo que todo el mundo ha hecho maestría en queja. ¿Cierto? Y Dios en su inmensa paciencia nos sobrelleva. Amén. Nos sobrelleva. Ahí a ese pueblo siempre estuvo dándoles y dándoles. Ese pueblo quejumbroso desafortunadamente no disfrutó de la bendición grande que Dios le tenía, precisamente por no ver más allá de las situaciones. Cuando nosotros estamos en medio de situaciones complicadas y difíciles, a veces usted, como hijo de Dios, como creyente, usted dice, oiga, pero mira, me está pasando tal cosa, pero Dios cómo me ha mantenido. ¿Pero por qué será? Porque es que usted anteriormente había sido equipado. Amén. De situaciones que le han pasado, usted, Dios lo fortaleció de tal forma que cuando ya te pase algo más grande, ya tú vas a estar tranquilo. Porque sabes que tienes un Dios que ya te ayudó acá, te va a seguir ayudando. Que ya te llenó de pronto de paciencia porque eres impaciente. Te llenó de fe porque mi fe a veces mengua. Que te llenó que de fortaleza, que de lo que te haya llenado, que hayas necesitado. Entonces ahora tienes la oportunidad de no sufrir tanto en esto que te está pasando. Amén. Y cuando yo preparaba el mensaje me acordaba del testimonio que dio mi hermana Albeida. ¿Se acuerdan del testimonio de mi hermana Albeida un miércoles? Cuando ella hablaba que se hizo sus exámenes y le diagnostican cáncer y que ella estuvo firme, tranquila. Y que ella sabía que algo iba a hacer Dios. ¿Cierto? Y nos reíamos porque ella decía, yo era la que le daba ánimos a John, porque John estaba todo, se preocupó, y ella le daba fuerza. ¿Pero por qué? ¿Qué locura fue esa? ¿Qué locura fue esa? Pues que sencillamente, estoy casi segura de que mi hermana ha pasado por situaciones difíciles antes de ese diagnóstico y el Señor la equipó. El Señor la tenía ¿qué? Equipadita. No te preocupes que ahora que te den ese totazo tú vas a estar firme. Y así fue. Así fue. Situaciones que se viven, que nos fortalecen, que cuando pasa algo más adelante, ya usted sabe cómo actuar, ya sabe cómo mantenerse en su puesto como hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Porque sabe que tiene un Dios que le va a ayudar a resolver. Un Dios que no la va a dejar tirada y que le va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos lo dice en el libro de Filipenses. ¿Cierto? La paz que Dios da no es una paz normal, porque es algo sobrenatural. Todo lo que Dios da en tu vida es sobrenatural. Porque Dios no es un Dios común, no es un Dios natural. Es un Dios que sobrepasa tus expectativas. Ese pueblo no vio todas esas maravillas que Dios hizo, aun cuando abrió ese mar y pudieron pasar en seco al otro lado. No pudo ver todo lo que Dios había hecho. Dios fortaleció a Moisés, lo equipó, aún lo equipó de algo bien importante: paciencia. Paciencia. Ese Moisés que estaba en la casa del faraón no era paciente. Si hubiese sido la paciencia que tenía ahí en el desierto, no hubiese matado al egipcio. No lo hubiese matado. Era Moisés, parece ser en ese momento bastante impulsivo. Y él vio esa situación
ese egipcio maltratando al hebreo, y lo primero que se le ocurrió fue darle su tate quieto, su tanganazo. ¿Con qué se lo dio? No sé con qué se lo dio, pero lo mató. Lo mató. Y esa era una de las cositas que Dios también quería trabajar con Moisés. ¿Y qué dice? Que Moisés fue un hombre manso. Porque si Moisés, Dios no lo hubiese equipado de una paciencia sobrenatural, yo creo que Moisés hubiese mandado a acribillar a ese pueblo en la primera situación que se hubiese presentado. Dios mío, manda fuego del cielo y quema a todo el mundo aquí. Pero no. ¿Cuántas veces Moisés no intervino por el pueblo con esa paciencia que Dios le había dado? Nosotros ahora, en la actualidad, este recorrido que hicimos en ese Nuevo Testamento, en ese Antiguo Testamento, donde vemos cómo Dios se manifestó desde el principio con Adán y Eva, equipándolos, y cómo se manifestó en el pueblo durante todos esos años, cómo todavía hoy Dios se preocupa por darnos unas herramientas para enfrentar cualquier tipo de situación que se nos presente. Y en Efesios 6 están esas herramientas que Dios nos está dando hoy en día con el apóstol Pablo, que escribió esta carta. Él nos da algo bien poderoso, y es la ¿qué? La armadura del Espíritu Santo, la armadura de Dios. Efesios 6, 10. Vamos a leer el 10, el 11 y después salto allá al 14 y al 17. Del 14 al 17. Me voy a saltar el 13 porque el 13 lo leemos después. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué? ¿Qué? Contra las acechanzas de ¿quién? Está el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis ¿qué? Apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada de ¿qué? De el Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Fíjese que aquí nos están mostrando una cantidad de herramientas que Dios nos está proporcionando hoy en día para que estemos firmes ante las acechanzas del diablo, que siempre va a estar buscando acusarte, dañarte, destruirte, porque dice la palabra que Él vino ¿a qué? A dañar, a matar, a destruir. Él no vino a aplaudirte, a ponerte un camino de rosas, no. Y si tú estás buscando del Señor, es cuando más difícil te la va a poner. Y a veces entonces tenemos que estar firmes ante las acechanzas del enemigo, pero también tenemos que estar firmes contra las acechanzas de uno mismo. Porque a veces nos pasan cosas que dirá el diablo, bueno, pero todo soy yo, todo soy yo. El diablo dirá a veces como el Chavo del 8, todo yo, todo yo. Porque a veces hay situaciones donde usted solito se mete. Nos metemos, me meto ahí, me incluyo. Y después estamos, ay Dios, pero es que tú, que mira, que de, que porque tú, que porque.
Entonces yo veía en estos días que lo publiqué en mi estado, me dio mucha risa esa imagen de un muñequito así que lo tenían aquí por el cuello. Y entonces decía, y que la gente dice que Dios aprieta, pero no ahorca. Después decía abajo, pero suéltame que ya estoy morado. Y la persona que puso el estado decía, y a veces es por nosotros mismos. Me dio mucha risa esa imagen, la publiqué en mi estado, creo que todavía debe estar por ahí. Me dio mucha risa, porque luego suéltame, y el muñequito estaba con la carita morada. Y dije, pero suéltame que estoy morado. Nosotros nos metemos en unos líos, Dios mío. Pero fíjense que en medio de la situación, sea que el diablo esté incluido en el asunto o que nosotros mismos nos hayamos metido, tenemos un Padre Celestial que va a estar presente. Amén. Es un Padre que nos va a ayudar y que nos va a sacar y que nos va a decir, ojo, al uso de lo que te estoy dando, yo te di un equipo a ti para que vencieras cualquier cosa. Úsalo. Mantente firme. Porque fíjense que aquí en el versículo, a ver, cuando dice que estén firmes, en el versículo 14 de Efesios 6 dice, estad pues firmes. El Señor no quiere a hijos temblorosos, hijos que estén siempre con la cabeza gacha, pensando en que pobre yo, pobre yo, pobre yo. No, el Señor quiere que en medio de toda situación que tú y yo podamos vivir, estemos firmes, con la cabeza ¿qué? En alto. Amén. Porque de lo contrario, quiere decir que estás desconociendo todo lo que Dios te está dando. Y por ahí hay una imagen que yo le dije a mi hermano Luis que me la tuviera por ahí para que me la presentara, donde está ese hombre representando toda esa armadura que mencionamos acá. No sé si logra leerse algo. Y me gustó mucho en la imagen cuando la vi, había muchas imágenes, pero fíjense que acá está representando todo el conjunto. Imagínese usted que sea esa persona que está ahí. Espiritualmente hablando, enfóquese. Firme. La cabeza erguida. Él no está con la cabeza agacha. Con la cabeza erguida. Posesionado con toda y cada una de las armas que Dios lo equipa. Está el yelmo de la salvación. Ahí está. ¿Y ese yelmo va a dónde? En la cabeza. Y miren, ese yelmo no solamente es para protegerte de cualquier pedrada que te den, también sirve para eso, pero en el ámbito espiritual, fíjese el significado tan maravilloso que tiene. Protege ¿qué? La mente. La certeza de la salvación que debes tener tu mente en tu corazón. Te guarda los pensamientos. Cierto que a veces perdemos batallas acá, en nuestros pensamientos y en nuestra mente. Amén. Y eso lo trabajó muy clarito mi hermana Lice hace como 2 o 3 domingos. Trabajó algo muy bueno y muy bonito sobre los pensamientos que tenemos nosotros y que nos acaban. Y cómo nos daña. Porque muchas cosas y muchas derrotas en mi vida pasan porque definitivamente siempre pienso mal de mí mismo. Siempre tengo un pensamiento de derrota. Y por eso el Señor nos pone ese yelmo de la salvación. Estemos seguros de esa salvación que Dios nos ha dado. Que nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos. Y como hijos debemos tener una mente renovada. Amén. Debemos tener la mente ¿de quién? De Cristo.
Y la mente de Cristo no anda quejándose ni anda pensando cosas que no son. No anda menospreciándose. No anda pensando de que esto que estoy viviendo ya es lo último y ya no lo puedo soportar. No. Ahí está ese yelmo para proteger nuestros pensamientos. Úselo, porque ese elemento, ese equipo se lo está dando Dios. Se lo ha dado ahí en su cabeza. Póngaselo. No haga como muchos motorizados que tienen el casco pero se lo ponen aquí en el brazo a protegerse el codo, será. No se quite su yelmo para ponérselo aquí debajo del brazo. No, porque va a quedar desprotegido. Amén. Mire que tenemos el cinturón. Ahí habla del cinturón de la verdad. Y ese cinturón, lógicamente, va en la cintura. ¿Y qué pasa cuando usted tiene un pantalón que le queda flojo? Ay, pone el cinturón para que la apriete, para que no se le baje. Y a veces a mis alumnos les digo, póngase una pita, caramba. Porque hay unos que pasan y como se suelten, se les baja. El cinturón, mire, es sinónimo de autoridad. Amén. El cinturón lo sujeta todo. La verdad de Dios nos sostiene y da firmeza a nuestra vida espiritual. En la vida espiritual ese cinturón te va a dar ¿qué? Fuerza. Te va a mantener todas las cosas en su lugar. No va a dejar que nada se te caiga. No te va a dejar en vergüenza. Amén. No se lo ponga flojo, póngaselo a su medida. ¿Será que la misma medida del cinturón mío será la misma medida aquí de mi hijo Mauro? Jamás. Mau tiene un cuerpo privilegiado. Ya yo estoy más gordita. Imagínense, si yo me pongo el cinturón de él, ¿cómo voy a estar? Que no voy a poder hablar porque me estoy ahogando. Pero si él se pone el mío, se le cae todo. Entonces, ¿qué te quiero decir con este ejemplo? Que tu cinturón es tuyo. Es el que Dios te está dando. Es el que te está dando para que manejes tus situaciones. Es el que está dando para que sostengas lo que tengas que sostener. Que no es lo mismo que lo que yo tengo que sostener. Amén. De pronto algunos necesitamos un cinturón bien ancho, que nos apriete y nos sostenga todo. Hay otros de pronto lo necesitan más delgado. Pero independientemente de cualquier cosa, Dios te da ese cinturón para que hagas uso de él en tu vida espiritual y te pongas firme. Amén. Gloria a Dios. Y está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Arma de ataque. La palabra es viva y eficaz contra el enemigo. Amén. Si usted no tiene la palabra sujeta, viene el enemigo y lo vence. Porque esa espada a ese guerrero le representa su fuerza para ataque. Porque cuando viene la idea de que yo no puedo, usted enseguida se acuerda que en la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que cuando el enemigo te dice que tú no vales nada, yo recuerdo la palabra que dice que yo soy real sacerdocio, que yo soy ¿qué? Nación santa, que yo soy ¿qué? Pueblo escogido por Dios. Amén. Que cuando me quiera ver con la cabeza gacha, yo debo recurrir a la palabra y recordar que ni un solo cabello de mi cabeza cae, si no es por quién, por su voluntad, no por voluntad del diablo ni por voluntad de otro. ¿Ven? Es por voluntad de Dios. Esa es la función de esa espada. No a dar tumbos de ciego
para cualquier cosa y mochar la cabeza que no tengas que mochársela, no. Y los que hemos visto películas de guerrero, nos damos cuenta que una de las principales cosas que hacen en esas películas los guerreros es de niños empezar a instruir a los niños en el manejo de la espada. ¿Cierto? Yo hace poco me vi una serie bien interesante de eso. Y ve uno cómo desde niños los enseñan a utilizar la espada. Porque esa es la que te va a dar a ti la fuerza para permanecer vivo. Amén. Un guerrero en plena batalla y no sepa usar la espada, se llamaba. ¿Cierto? Imagínese usted, píntese usted en medio de un campo de batalla. Todo el mundo con la espada, mejor dicho, atacando, y usted en la mitad. Y yo, ¿ahora qué hago con esto? Téngalo por seguro que es hombre muerto. Hombre muerto. Imagínense esas batallas de antes que mencionan aquí en la palabra. Una espada que no se puede soltar por nada, por ninguna circunstancia, porque como usted la deje caer, perdió. Y me acordaba del caso de uno de los valientes de David, cuando se paró en medio de un campo de lentejas, porque venía el pueblo enemigo, no podían ver que brotara algo porque venían enseguida a comérselo. Y tenían al pueblo padeciendo de hambre. Y este hombre, ya ese campo de lentejas ya estaba ya madurito, ya estaba como que y venían esos a coger. ¿Y qué hizo ese hombre? Se paró en medio de ese campo, cogió su espada y se enfrentó con todos. Todos para él solo, como dice. Y no soltó la espada, tanto que su espada le quedó ¿qué? Pegada a la mano. No la soltó. Ese es el valor espiritual que debemos tener cada uno de nosotros. Amén. Ese es su valor. No soltarla, aunque estés en el piso, tirada, revolcado, lo que sea, pero no la sueltes. Amén. Porque esa es la que te va a mantener tu vida espiritual. Esa es la que te identifica como hijo de Dios. Esa es la que te identifica. Y para eso debemos leerla. Porque no es verdad que no la va a leer y cuando llegue, ¿qué le digo yo a este señor ahora? ¿Ve? Si no sabe ni qué es lo que tiene en su mente ni en su corazón. Tenemos la coraza de justicia. Esa coraza de justicia que va acá protege el corazón. La justicia de Cristo nos protege contra las acusaciones y nos ayuda a vivir de manera justa. Aquí en el pecho. Y yo, investigando y preparando mi mensaje, leía muchas cosas y leía algo que me llamó mucho la atención de la parte de la coraza, que decía de que muchos guerreros, su coraza era aquí al frente. Y acá atrás nada más era unos ganchos donde la sujetaban. Muchos no tenían esa coraza misma atrás. Y decía, un cristiano no debe dar nunca la espalda. Me gustó mucho esa parte que leí. Porque decía, ¿y por qué no está protegida atrás algunas corazas? Porque es que cuando el cristiano la tiene, porque va a dar la espalda. No tiene que darle espalda. Uno siempre va ¿de qué? De frente. Si usted da la espalda al enemigo, perdió. Ahí en la coraza Dios te da esa herramienta para que protejas tu corazón, para que obres en justicia y te apoderes de esa justicia de Dios. El escudo de la fe extingue las ¿qué? Las saetas del enemigo. La fe bloquea todo ataque espiritual. Tu escudo. Nunca soltarlo. Porque ahí es tu defensa. Siempre vamos a tener al enemigo atacándonos. Y si usted está libre de ataque, pellízquese. ¿Y qué es lo que está pasando?
¿Será que ya estoy del otro lado y no me di cuenta? Sí, pellíquese, porque miércoles, ¿qué pasó aquí? Porque el enemigo siempre va a buscar tumbarte, dañarte, destruirte. Pero usted tiene que pararse firme. No, señor. Yo esta mañana me levanté, ahí está mi familia, ¿sabe? Yo les dije, me siento mal. Tenía una revoltura, me dolía el estómago, no sé. Últimamente la presión como que yo me pensé, tengo la presión, la debo tener alta, ni me la voy a tomar. Pero me sentía como una cosa y yo decía, bonito, ¿qué? Poder en la sangre de Cristo. Ni para decir que llamo al pastor, el pastor está de vacaciones, yo no sé, en cualquier lugar del mundo. Pastor, si me está oyendo, no sé. Llamar pastor, no puedo, predica usted. No puedo, el pastor no está. Mi hermano Juan Carlos me había dicho, ay, encárgate porque estoy en una cruzada. Y yo decía, no, ni a quién. Pero yo dije, Dios, dame la fortaleza. Voy a hacer uso de lo que voy a predicar. Yo tengo tus armas. Voy a apretarme este cinturón. Que nada se me caiga. Y voy a quitar este yelmo. Todo pensamiento se va. En el nombre de Cristo, pensamiento negativo. Y porque yo decía, ¿qué tal que me dé algo? Me vaya a desmayar, ay, no, me dé una revoltura y me toque salir corriendo. O sea, yo comencé a pensar tantas cosas. Pero dije, no, poder en la sangre de Cristo. Íbamos, inclusive dije, vamos a llegar a comprar algo para desayunar porque tengo que comer algo, aunque no tenga, me voy a comer, me voy a tomar una pastilla porque o me compongo. Es la manera de uno pararse firme en un momento de dificultad, porque para mí fácil hubiese sido coger el TV, mire, que quién se encarga, porque la verdad es que no puedo, mejor me quedo yo aquí reposándome porque me siento mal. Pero es en ese momento cuando usted tiene que pararse firme y decir, no, tengo que hacer uso de las armas que Dios me está dando. ¿Cuál nos falta? El calzado. El calzado del Evangelio de la Paz. El calzado siempre nos va a mostrar firmeza, ¿cierto? ¿Para qué? Para continuar. El Evangelio nos prepara para caminar con confianza. Presto los pies para predicar el Evangelio, pero además ese Evangelio que tienes tú en los pies es el que te va a dar fuerza en esos pies para mantenerte firme también. Un calzado que apriete no aguanta. Un calzado que tenga una piedrecita adentro no aguanta. Un calzado que de mal material no aguanta. Dios todo lo que da te lo da en excelencia. Amén. Y te da un calzado firme. El Evangelio es algo sólido, algo firme, donde nos invita también a compartir con otros la palabra y también a que esa palabra me mantenga los pies puestos sobre la tierra. Amén. Donde no me deje caer, donde el enemigo no se aproveche. Y mira que los pies y la parte acá es la que más aprovecha el enemigo para atacar. Amén. Y si no, ¿qué dijo el Señor allá? Volvamos al huerto del Edén, cuando Eva peca y Dios comienza a darle juicio. ¿Qué le dijo a la serpiente? ¿Tú vas a querer qué? Atacar al hombre, ¿en dónde? ¿Y dónde está el calcañar? Pero el hombre te va a querer dar a ti siempre a la cabeza, a matarte. Y esa serpiente es símbolo ¿de quién? Del diablo, del enemigo, que va a buscar siempre atacarte por tu lado más débil. Pero Dios siempre busca la manera de equiparte y de equiparnos para protegernos. Amén. Ven, denle un aplauso al Señor por eso. Se lo merece. Dios es bueno. Amén. Miren, en Ezequiel, no sé si lo anoté, en el libro de Ezequiel, cuando habla, hay una parte donde habla de Israel y Dios la simboliza con ese vestido de lino fino, y el profeta ve a esa Israel vestida de lino fino, hermosa, que hace
referencia a la iglesia del Señor. Y en esa parte de la Biblia habla de que a esa Israel Dios la calza con tejón. Tejón, ¿qué es eso de tejón? Miren, el tejón es un animalito, no es un animal muy grande, es un animal pequeño. Pero es un animal de los más valientes que existen en la naturaleza. Es el único animal que soporta la picadura de una serpiente venenosa y no muere. Es el animal que se puede enfrentar a un tigre, a un león, y lo puede vencer. Porque si el tigre y el león se lo quiere comer, se le partirá un colmillo. Porque su piel es fuerte. Y si usted quiere, le pongo esa tarea para la semana. Investigue sobre el tejón. Dice tejón de miel o tejón melero, exacto, dice Brian acá. Y ahí ven sobre ese animalito. Y es una cosita que uno la ve, parece como un zorrillo. Pero fíjense que Dios toma a ese animalito de la naturaleza para decir que a su pueblo Él lo quiere ver calzado con un calzado con material de tejón. Un material firme, fuerte, que puede llegar cualquier cosa y no vas a sufrir. Aún la misma picadura de serpiente no te va a afectar. Aún el mismo ataque del enemigo no te va a afectar, porque vas a tener un calzado fuerte. Amén. Amén. Esa piel de tejón también lo usaban para proteger al arca. Creo, sí, para proteger el arca cuando estaba en el desierto. Porque era una piel resistente, firme, y protegía el arca cuando andaba en su travesía de aquí para allá y de allá para acá. ¿Todo esto para qué? Me borro esto acá. Para decirte que Dios te equipa para vencer, como te dije el nombre del mensaje. Pero ¿para qué todo esto? Ahora sí vamos a leer el versículo 13 de Efesios. Efesios 6:13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Todo esto que hemos dicho, todo eso que mencionamos ahí, que vimos ahí graficado y que leímos en la palabra. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué? ¿Estar qué? Firmes. Va a llegar el día malo. Lo vas a tener, lo vamos a tener. 2026, digamos 2 meses, hoy empezamos el 3er mes. Los meses que faltan hasta diciembre, vas a tener días malos. Vas a tener situaciones que tú a veces no vas a poder manejar. Pero ¿qué dice la palabra? Yo te estoy dejando un equipo aquí, póntelo. Cada cosa es importante, cada cosa tiene un significado espiritual. Úsalo. ¿Para qué? Para que estés firme en el día malo. Y cuando pase, sigas firme. No estemos siempre padeciéndonos o compadeciendo, a nosotros mismos de nuestra mala situación y dejando a Dios mal. No, tenemos un Padre presente. Amén. Y esa palabra Padre presente me recuerda a cuando trabajamos con niños, que a veces preguntamos, él tiene niños con problemas de comportamiento a veces, ¿él tiene un padre presente o ausente? Y cuando hablamos de un padre presente o ausente, no nos referimos a ese papá que vive con él. Porque puede vivir con él, pero es un padre ausente. Y a veces, no, sí, él vive con su papá, pero esto, lo otro, no, pero no, entonces es un padre ausente. ¿Cierto? No es un padre presente. Nosotros tenemos un padre presente. Amén. ¿Cuántos tienen un padre presente? Amén. Un padre que no te deja. Un padre que no te deja. Qué chévere cuando pasa algo y sale el papá, ¿verdad? A defender a su hijo, a su hija.
Qué chévere cuando podemos arrodillarnos delante del Señor, ya frustrados porque ya no podemos más con X o Y situación. Y viene ese Padre y nos abraza y nos dice: yo estoy contigo, aquí estoy. Soy un Padre presente. Y un Padre que te ha dado todo lo necesario para que sobrevivas. Y no sobrevivir, ese sobrevivir de que a veces algunos lo mencionan, que a veces le pregunto, yo no sé si te le ha pasado, a mí a veces me pasa que le pregunto: ¿y cómo estás? Aquí sobreviviendo. Pero lo dicen como que, aquí como cuando tú eras pobre. No, esa no es la actitud de un hijo de Dios. Amén. La actitud de un hijo de Dios es coger todo ese equipo, todas esas armas y sujetarlas, ponerlas cada una en su lugar y hacer uso de ellas. Hacer uso de ellas. Y usted va sonriente con la cabeza en alto, a pesar de que esté pasando lo que sea. Usted tiene hermanos de confianza con los que puede hablar y llorar al hombro y moquear si quiere. Pero después de eso usted se limpia sus lágrimas, ora y para adelante. Porque sabe que el Señor algo va a hacer. Amén. El Señor en algo se va a manifestar. No sabemos, porque Dios no nos tiene que decir todo lo que Él va a hacer. Él es soberano. Y Él en mi vida actúa como Él quiere. Amén. Y esas armas que Él te está dando, de pronto algunas Dios le fortalece más en ciertas partes que a otros. De pronto el yelmo mío de pronto no puede ser tan, porque yo soy un poco fuerte en mis pensamientos. Pero de pronto el yelmo acá de Nancy, que la tengo aquí al frente, dice Dios: no, vamos a hacerle el yelmo a Nancy como que de un material más firme, más fuerte, porque a veces, ¿cierto? Vamos a hacer esta coraza. A Idalú vamos a hacérsela bien fuerte, porque ella es como despistada y a veces le da papaya al enemigo. Vamos a hacérsela fuerte para que cuando sea así no la golpee tan duro. ¿Cierto? ¿Me hago entender? No es que el hecho de que uno esté más fuerte que el otro es que no, ya este no va a servir o algo. No, es dependiendo tu situación, tu vida, tus circunstancias. Dios se mueve y Dios se manifiesta. Dios no deja nada a la suerte, al azar. Por eso nosotros como hijos de Dios no damos lugar al azar ni a la suerte. Nuestra vida no depende de eso. Nuestra vida depende de lo que Dios dice, de lo que Dios me ha dado y de las herramientas que Él me proporciona a diario. Amén.